Les doy la bienvenida a todos a este espacio donde vamos a analizar el libro de Insensatez hecho por Horacio Castellanos Moya. Él se basó en el conflicto armado interno que sucedió en Guatemala y nosotros vamos a darle una línea un poco psicológica de distintas perspectivas de autores que hemos visto a lo largo del semestre. Yo voy a hacer mi análisis y mis preguntas basadas en la teoría de Jung del SCS porque fue la teoría que más me llamó la atención. Hola Gabo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias Gabo. Te vamos a hacer la primera pregunta. ¿Alguna vez sentís que te desconectas cuando una situación te sobrepasa mentalmente? ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? Contame. Pues fíjate que en mi experiencia como tal, mi primera experiencia que yo te podría contar es que en la pérdida de un ser querido, a mí lo que me pasó fue que yo sobrepensé tanto las cosas que yo me empezaba a negar que esa persona ya no estaba y pensar que eso no había sucedido, haciendo mentalizar a mi cerebro que todo estaba bien, pero en realidad esa persona ya no estaba y tocaba aceptarlo. Entonces, ¿sí crees que te desconectas? Sí, pensé que esa vez me desconecté. Okay. Muchas gracias Gabo. La segunda pregunta para ti, Gabo, es si crees que hay formas sanas y no sanas de afrontar el dolor y cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas de ellas. Pues en mi opinión, yo creo que sí hay formas sanas y no sanas de afrontar el dolor. Para mí un ejemplo, las formas sanas podrían ser hablar con un psicólogo, escribir lo que sentís, expresarte con otras personas, con tus amigos, abriéndote, pasando tiempo con tu familia. Y las maneras no sanas podría ser tal vez empezar una adicción, incluso el autonegarte y sobrepensar las cosas se me hace una manera que no podría ser sana. Gracias, Gabo. Bueno, hablando desde la teoría de Jung, él explica el trauma desde el sistema de autocuidado, SCS. En este nos plantea que cuando una persona vive un trauma que no puede procesar, la psique arma un mecanismo de defensa en la que divide en dos partes, una parte niño, que es la vulnerable, la herida, la escondida, y otra parte que es la parte guardián, la que protege, pero que también puede volverse muy rígida y hasta destructiva, autodestructiva. Esta división está creada con la intención de que la persona pueda sobrellevar la vida, aunque esto implique ver todo por medio de este filtro del trauma. En nuestras entrevistas le preguntamos a Gabo si alguna vez sintió que se desconectaba cuando algo le sobrepasaba emocionalmente y nos contó que ante la pérdida de un ser querido que ya no estaba, por eso fue pérdida, él se había mentalizado en que todo seguía igual hasta que finalmente pudo aceptarlo. Esta misma lógica aparece en Insensatez, pero llevada al extremo. El narrador encerrado varios días revisando el informe sobre el genocidio o los varios genocidios que se estaban llevando en los informes. Él empieza a tener episodios donde deja de ser él, transformándose mentalmente en el teniente Pérez Mena y reviviendo desde dentro una de las masacres que corría, al igual que muchas otras de las que él estaba revisando. La primera vez que le pasa, él describe la sensación posterior como de alivio, como una descarga. Al igual que Gabo, la negación les dio un respiro frente al duelo o el trauma que estaban viviendo. Pero mientras Gabo logró salir de esta desconexión y volver a aceptar la realidad, el narrador no. Él nos cuenta que para el cuarto encierro, o podemos leer que para el cuarto encierro, reconoce que ya no tiene un control sobre su mente, que se le va de las manos y viaja solo hacia las escenas del informe, incluso cuando sus ojos siguen leyendo la pantalla y deja de sentirla como propia. Esta diferencia se explica con lo último que nos dijo Gabo, que hay formas sanas y no sanas de afrontar el trauma, como por ejemplo sano sería escribirlo, ir con un psicólogo, apoyarse en amigos o familia, y formas no sanas sería como autonegarse, sobrepensarlo o crear una adicción. El narrador podemos ver que nunca tiene este espacio sano y nadie lo escucha, nadie lo contiene, así que termina por la salida más extrema de todas, la disociación, como podemos ver. En la que él se convierte en su propio agresor. Lo de Gabo y lo del narrador en el fondo es el mismo mecanismo que nos plantea Jung, solo que Gabo logró encontrar un proceso sano al contrario de la situación del narrador. Bueno, ya como en una opinión propia y personal, yo sí he logrado, con la teoría de Jung, yo sí he logrado como verlo en lo personal, en situaciones distintas, en especial en la infancia, que era lo que hablábamos en clase, donde
yo olvido como ciertos momentos de mi vida que fueron traumáticos y que no tengo ningún recuerdo hasta que en algún momento pasa algo y como que eso sale al consciente y es como eso que se hablaba, ¿verdad? O sea, esa forma de nuestra parte protectora de la psique de intentarnos proteger de ese trauma y creo que, o sea, sí, yo siento que sí es una teoría que tiene mucha lógica y que sí se me hace como muy entendible y también lo he visto como en otras personas, incluso en la familia, que hay ciertas cosas de las que a propósito no se habla o incluso a mi abuela, por ejemplo, en otras preguntas hablábamos sobre el conflicto armado, que también es algo en lo que no se toca en la casa porque es un tema muy fuerte y es un trauma familiar muy fuerte, aunque yo no lo haya vivido directamente. Entonces, sí, yo lo he podido observar en diferentes escenarios y en diferentes formas y pues como decía yo al final del análisis, viene siendo el mismo mecanismo, pero presentándose en distintos traumas y con ciertas diferencias, pero al final de cuentas es lo mismo. Estaré analizando el libro de Insensatez desde la teoría o la perspectiva de Beatriz Janín. Bueno, en este caso se le hicieron dos, primero para introducir a Beatriz Janín, su teoría consiste básicamente en que se le encasilla al sujeto a sus síntomas o a su diagnóstico sin tomar en cuenta su historia de vida. Hola Marcelo, te queremos entrevistar unas preguntas rápidas, si no te molesta. ¿Qué carrera estudias? Nutrición, ¿Y en qué año andas? segundo año. Qué bueno. Mira, vamos con la primera pregunta. ¿Tú consideras que en Guatemala los problemas emocionales se tratan más con medicamentos o extracciones, más que en verdad hablar o tratar el problema como tal? Yo creería que sí, debido a las generaciones que no están acostumbradas a hablarlos, no como que ir por la opción más fácil. Yo creería que sí. Ok. Buenos días, Oscar, me presento, soy Esteban. ¿Cómo estás hoy? Bastante bien, ha sido un día muy tranquilo. Me alegro. Solo te vamos a estar con una pregunta, ¿va? La pregunta sería, ¿tú pensás que en Guatemala los eventos históricos, como por ejemplo el conflicto armado interno, se toma en cuenta a un nivel más estadístico, numérico, así bien documentado, más que a nivel personal, más humano? Yo pienso que sí, de hecho, creo que un problema que tenemos es de que todo está como muy cuantificado y si ustedes se han dado cuenta de repente en bachillerato o en ciencias sociales, de repente es como ver nuestra historia, ver cuántos desaparecidos, ver cuántos muertos, pero no nos metemos más en rollos de y las familias, y las víctimas, y las búsquedas. O sea, actualmente en Guatemala todavía tenemos muchos espacios donde hay cuerpos XX y creo que no hemos logrado captar la profundidad de cómo esto afecta a las familias todavía y cómo de repente juicios que han ocurrido de repente son como parteaguas para ir reivindicando esa parte. Personas que tienen nombre, que no son XX, sino con una identidad, con una cultura, con una historia familiar, claro. Y que después afectará a las futuras generaciones, por supuesto. ¿Y tú opinas que nosotros siendo, pues ya te diría, la generación posguerra, a nuestra generación o a la siguiente, que sean nuestros hijos, ¿tú consideras que todavía puede llegar a afectar esto a esa generación? Sí, claro, o sea, todavía tenemos espacios en el interior del país donde esto es algo muy fuerte, o sea, para mencionarte algunos, Zacualpa, por ejemplo, en Quiché, donde todavía la cuestión de la guerra sigue afectando a las familias, todavía hay mamás, hay esposas, hay niños que todavía recuerdan eso y que se lo van transmitiendo a los hijos, ¿sí? Entonces, sí creo que hay una herida ahí histórica que hay que seguir trabajando, pero creo que hay caminos posibles. Por ejemplo, me pregunto yo cuántos estudiantes de cualquiera de las carreras, pero especialmente las humanistas, cuántos hemos leído el REMI, por ejemplo, donde ya podemos empezar a ver las atrocidades que ocurrieron en ese tiempo y a partir de ahí entender los traumas y entender cómo se pueden hacer posibles procesos terapéuticos. Hablemos de estrés postraumático, pero podemos hablar de otras cosas más allá, formas de educar, crianza, ¿no? Creo que es importante. Y pues una última pregunta. ¿Tú consideras que es importante o vital siempre conocer la historia para que no se vuelva a repetir? Creo que es
esencial conocer la historia, porque solo aquello que conocemos de nosotros, aquello históricamente, solo eso podemos trabajarlo. Hace poco veía una publicación de alguien de que si puede haber perdón sin olvido. Es que los procesos de perdón no conllevan necesariamente olvido, sino los procesos de perdón conllevan tomar esto que ocurrió, trabajarlo, filtrarlo, sanarlo, pero como en toda herida, va a quedar una cicatriz. Pero ¿qué pasa si no reconocemos esa cicatriz? Es una herida que sigue sangrando y que sigue manchando a todos y va a seguir manchando históricamente. Entonces sí, para mí es esencial que conozcamos la historia y que conozcamos eso. A partir de ahí, empezar a sanar. Muchas gracias. Listo, gracias. En este caso, la primera pregunta a la entrevista fue que si la persona consideraba que se tomaba el medicamento como pues la única respuesta o la única solución a problemas sentimentales o emocionales, ¿verdad? Su respuesta fue que sí, en resumen fue que sí. Y pues es cierto y se ve en el libro. En el libro se ve cuando el narrador, para todas sus angustias, todos sus problemas, su solución fue automedicarse, ¿verdad? Automedicarse y pues acudir a vicios como el alcohol, el sexo, ¿verdad? Todo con tal de evitar o como intentar calmar pues esos efectos, ¿verdad? La segunda pregunta de la entrevista fue que si, en este caso, pues, nuestro querido Oscar, si consideraba que los eventos históricos, se usó como referencia el conflicto armado acá en Guatemala, si considera que este evento histórico se toma más en cuenta a nivel como numérico, ¿verdad? Cuantitativo, dijo él, más que a un nivel humano, ¿verdad? Y pues dijo que sí. Que tomando de nuevo como referencia el conflicto armado interno, se documenta, se hacen investigaciones, análisis, tenemos estadísticas y todo, pero da igual porque se reducen historias de vida de miles de personas a números, ¿verdad? Y se ve lo mismo en el arzobispado, que igual se toman historias de vida completas y se reducen a 1100 cuartillas, ¿verdad? Para una interpretación más sencilla, más fácil, ¿verdad? Y es justamente esto lo que critica Janine de la psiquiatría biologicista, ¿verdad? Que se borra todo lo que es el contexto de la persona, su vida entera, ¿verdad? Y se encasilla a algún problema o cuestión mental. Y pues desde mi opinión, está bueno tener estadísticas, documentar los eventos históricos, porque al fin y al cabo es importante saber nuestra historia, ¿verdad? Para que no se pueda repetir, ¿verdad? Es esencial. Pero también tener en cuenta las personas, porque al fin y al cabo este mismo conflicto va a afectar a esa generación y muchas más que le siguen, ¿verdad? Entonces sí considero, siempre es importante tener estadísticas, números, pues para comprobar, ¿verdad? El efecto verdadero, la cantidad de muertos que hubieron, cómo afectó a la población, pero no solo tener el número de muertos, sino que también cómo afecta a las familias, a sus predecesores, a los hijos, ¿verdad? Porque pues es una herida que pues puede llegar a sanar, pero esa cicatriz queda. Le pregunté a dos compañeras de la facultad si el dolor muchas veces se queda corto de palabras y si hay alguna manera de sacarlo. Las dos dijeron que sí. Una habló de moverse, de sacarlo por el cuerpo, y la otra de hablarlo con alguien. Sin saberlo, estaban describiendo a Ripeci. El día de hoy estamos con Ariana, estudiante de segundo año de marketing. Y tenemos una pregunta para Ariana. Ariana, ¿crees que algún problema muy fuerte o situación muy fuerte que esté atravesando al ser humano, cabe la posibilidad que no lo pueda expresar a través de las palabras? Yo siento que sí, porque
o sea, por ser una situación como muy fuerte o muy traumática puede ser, o sea, como, bueno, en mi experiencia, puede ser mi experiencia, o sea, como que no puedo explicarlo, simplemente no me salen las palabras para poder explicar como lo feo que siento. Y capaz sí digo de que algo así, pero no como en el contexto, como lo que realmente me está pasando y así. Te siento que sí, como que no se puede explicar de que a profundidad las cosas. A través de la palabra. Bien, acá va una más. Eso que no se puede explicar a través de la palabra, ¿cómo te has dado cuenta que sí puede salir del cuerpo? Puede ser a través de alguna otra cosa, no necesariamente la palabra. ¿Te has dado cuenta que puede ser? ¿Tenés algún ejemplo? Pues no sé si sirva, pero por ejemplo, moverme o hacer ejercicio me sirve muchísimo para como liberarme o no pensar en estas cosas pues que me hacen mal o que hacen mal, pues. Te siento que el hacer ejercicio o moverse o simplemente estar en movimiento y no pensar en esas cosas, pues siento que sí sirve para liberar todo. Excelente. Muchas gracias, Ariana. Y esta fue una pregunta más del libro Insensatez. El día de hoy estamos con Andrea, estudiante de segundo año de marketing. Y la pregunta es la siguiente. Andrea, ¿crees que conversar con alguien acerca de eso que te angustia cambia la forma de afrontarlo? Sí, yo considero que sí, porque muchas veces como que nosotros tenemos una idea errónea de lo que nos está angustiando y al hablarlo con alguien tal vez como que entramos en esa realidad de que no es tan malo como parece, porque muchas veces nuestra mente nos juega en contra, digamos. Entonces sí, considero que sí ayuda también a desahogar esa parte, como quitarte un peso, una carga de encima. Entonces yo considero que sí, es como liberar ese estrés que sentimos. Muchas gracias, Andrea, por habernos cooperado el día de hoy. Hay cosas que nos pasan y que no entran en palabras. Quedan dando vueltas sin un lugar y la salida es simbolizarla. Simbolizarlo por el cuerpo, por el arte o hablándolas con otro. En Insensatez pasa lo contrario. El narrador edita testimonios de un horror que rompió el lenguaje. Por ejemplo, hay una frase que decía: yo no estoy completo de la mente. Pero él no tiene con quién hablarlo, él está solo, desconfía de todos y ese dolor que no simboliza se le vuelve una paranoia. Mi postura es la siguiente. Su locura no es una falla a corregir, es una salida que encontró cuando se le cerraron las dos puertas que ellas nombraron. Yo haré mi análisis y plantearé mis preguntas según la teoría de Pichon-Rivière y de Maruco, tomando tanto la perspectiva de cómo se generan los vínculos y cuáles son los vínculos que tiene el narrador de Insensatez dentro del libro, y también cómo podemos ver plasmada la repetición de la teoría de Maruco dentro de la historia. Y de esta manera también haré una relación entre lo que sucedió con el libro, las teorías y las preguntas que pude hacerle a May, estudiante de marketing. Hola May, mucho gusto. ¿En qué carrera estás? Para hacer un poquito de tu contexto. Yo estoy en marketing en mi segundo año. Perdón, no te... Yo estoy en marketing en mi segundo año. Perfecto. Mira, nosotros somos estudiantes de psicología y me gustaría hacerte una pregunta para entender tu opinión. La primera es, ¿crees que en Guatemala pasa que hablamos temas en los cuales se quedan en la superficie y como que nunca se llegan a tratar la profundidad y saber realmente lo que importa del tema? Sí, yo de hecho creo que aquí en Guatemala nunca se llega a profundizar o tener esos momentos donde se puede escarbar más un tema, y creo que hay muchos temas que siempre se dejan a flor de piel porque nunca hay alguien interesado realmente y es muy difícil encontrar como ese tipo de conexión con alguien que quiera profundizar cualquier tipo de tema, o sea, generalizando, pero sí siento que aquí siempre los dejan como muy por encimita por saber nada más lo esencial y nunca como más allá de lo que siempre se habla, porque hay un montón de puntos de vista y siempre es lo mismo. Aplicado a tu carrera, ¿qué crees que, o qué temas crees que se dejan mucho en la superficie?
Tal vez el comportamiento del consumidor es algo que abarca demasiado y siempre lo vemos a las mismas personas y creo que muchas veces no se indaga de la manera que se debería, porque siempre es como, bueno, yo me comporto así como consumidor, esta persona también, bueno, ya a eso vamos a hacer nuestro estudio de mercado, podría decir. Entonces siento que la gente es un mundo, cada quien es distinto, claro. Y todos tenemos un comportamiento distinto y abarcarlos a un solo como definición creo que se deja muy por encimita. Perfecto. Entonces como que simplemente poner a un grupo de personas según sus características se deja muy por encima. Gracias, May, por compartir eso. ¿Crees que es posible sanar una herida colectiva cuando esa herida fue causada por la misma sociedad que te está rodeando? No. Creo que no. Yo soy muy del pensar que cualquier tipo de herida nunca llega a sanar en una totalidad, pero más cuando son cosas de la sociedad siento que siempre va a haber un huequito o una grieta que nunca va a cerrar y siempre más de algún comentario o más de algún tema puede reabrir esa herida, podríamos decirlo. Entonces siento que no. Y también siento que es muy depende de la persona, porque hay gente que sí puede llegar a sanar y hay gente que simplemente no. Y yo siempre digo que sí puede sanar, pero siempre va a haber una grietita ahí que puede como darte ese paso hacia atrás, donde revivís otra vez esos sentimientos, pero de cualquier manera te ayuda a dar un paso hacia adelante. No sé si me voy a entender. Sí, por supuesto. ¿Sí? Tengo una pregunta más para ti. ¿Sí? ¿Cómo crees que se puede sensibilizar a una persona para tratar temas de estas heridas, por ejemplo, que son dolorosas todavía, pero para manejarlas de mejor manera, ¿verdad? O sea, para que la persona con la cual estás hablando directamente no se sienta ni amenazada, ni nuevamente como en un caso donde la están volviendo a dañar, ¿verdad? Sí, pues mira, pues obviamente la sociedad ahora es muy distinta a lo que solía ser antes y creo que para hablar muchos adolescentes o muchos adultos ahora tienen este concepto de yo soy muy cerrado, no siento, y es muy difícil entrar con gente así. Por lo menos en mi caso siempre trato de hacerlo de manera indirecta, como yo siempre soy la que saca temas profundos, entonces yo siempre trato de indagar a la gente que quiero cómo se sienten tras una ruptura, tras un comentario de la sociedad y demás. Tratar como indirectamente ir dando esos piquitos de ¿cómo estás? O ¿cómo te sentís? Darle esa confianza. Para mí es primordial que la gente que me habla tenga ese tipo de confianza de poder hablar conmigo y gracias a Dios siempre lo he logrado. Entonces siento que es indirecto y también el tipo de confianza que tú tienes con la persona, porque hay gente que definitivamente no se deja ayudar por nada del mundo. Ajá. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Sabes algo que me parece muy curioso? Dentro de la sociedad guatemalteca las lenguas mayas tienen mucha profundidad y el quechí y el mam, el cachiquel, tienen la forma de decir cómo estás, que la nuestra es muy superficial. En realidad ellos se tratan como cómo está tu corazón. Siempre que se saludan es como cómo está tu corazón. Y para mí eso tiene como mucha más profundidad. Simplemente decir, bueno, sí estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Sí. Yo de hecho ayer estaba hablando con una de mis amigas y precisamente le dije eso, ¿cómo te siente tu corazón? Ajá. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sentís cuando vas a este lugar? O sea, ¿qué sentís cuando escuchas esta canción? ¿Qué sentís cuando comes? ¿Qué sentís cuando entrenás? Porque siento que la mente tiene mucho poder. Entonces, en cualquier momento uno puede tener una recaída. A mí me pasa muy seguido, o sea, yo acabo de tener una ruptura y es como, hay momentos donde simplemente como que mi mente me hace caer, pero sí, yo siempre hago eso de, ¿cómo está tu corazón? Así, y justamente ayer le dije a mi amiga que está sentada conmigo, ¿cómo está tu corazón? Y ya. Ajá, sí. Y es una forma más de llegar a tocar a la persona de una manera distinta, ¿verdad? Sí, no, y no es lo común de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, a mí no me gusta eso, a mí es como, no, contame con detalles, o sea, ¿cómo estás? Como no lo reprimas. O sea, para mí es muy importante eso, no reprimir tus sentimientos, por más que mucha gente lo vea como algo cool y de soy súper distinto a los demás, es como, ay, no, ya, habla de tus sentimientos. Yo creo que eso es lo lindo de ser humanos, el sentir. El saber qué es dolor, el saber qué es amar, el saber qué es felicidad, tristeza, o sea, todo eso abarca un montón de cosas y a mí por lo menos me gusta, pero aquí en la U, a la gente en general es muy difícil. Claro. O sea, es una en un millón, siento yo. Sí. Qué lindo, May. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Algo que me llamó la atención de las preguntas que le hice a May y la forma en que respondió fue que ella se dio cuenta de que muchos temas que tratamos a lo largo de nuestra vida cotidiana dentro de nuestra cultura guatemalteca es que se quedan muy en la superficie. Desde cómo nos tratamos a la hora de saludarnos, que eso me pareció muy curioso, el decir hola, ¿cómo estás? En vez de
indagar más allá de cómo se siente la persona realmente. Porque ya es como por costumbre, por inercia, que decimos hola, ¿cómo estás? Y la persona, bien, ¿y tú? Y listo, y estoy bien. Pero nunca sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo por su mente, qué es lo que está ocurriendo dentro de sus sentimientos, cómo esta persona realmente se está sintiendo en ese momento o cómo se ha sentido a lo largo del día, a lo largo de la semana. Esa es una de las aristas que creo que vale la pena recalcar y dar inicio a esta conversación, porque los vínculos muchas veces se quedan como en la superficie y desde una perspectiva de Pichon Rivière no existe esa intimidad que debería de haber entre seres humanos como para que un vínculo realmente se fortalezca y sea estable y sea saludable y de alguna manera nutricio para ambas personas. Por otra parte, podemos analizar que dentro del libro de Insensatez, los vínculos que va generando el narrador nunca se llegan a profundizar como tal. Siempre son a manera de evitar algo o de sentir algo, como son sus relaciones con Pilar y Fátima, que él solo quiere calmar su deseo sexual. Y por otra parte, con Toto, que lo veo más como una forma de calmar eso que le aqueja, pero no llega a profundizar en eso que realmente lo hace sentir vulnerable o le hace sentir incómodo. Algo que hay que entender también de esta perspectiva es la cultura o el contexto en el cual se están desarrollando este tipo de vínculos. ¿Por qué? Porque en el conflicto armado interno existía mucho miedo a hablar de más, a compartir cosas que no se debían de compartir. En su momento fue muy preferible callar ciertas cosas y no decir nada a simplemente arriesgarse a compartir algo que no debías compartir y poner en riesgo tu vida. Por otra parte, podemos hablar también sobre la idea de cómo sanar las heridas que tenemos, y eso lo planteamos con May. Desde su perspectiva, de la perspectiva de May, la chica que entrevisté, no existe realmente una forma de que en la misma sociedad colectiva en la que estamos inmersos, que causó la herida, se sane por completo. Siempre va a haber como una herida que queda abierta y que al tocarla o no ser totalmente sensibles a la hora de hablar del tema, eso puede afectar enormemente a la otra persona con la cual estamos compartiendo. Lo cual a mí me hace mucho sentido porque para dar un paso adelante creo que se tiene que empezar con la sensibilidad, que si lo miramos desde el libro y de lo que pasó en Insensatez, el autor poco a poco empieza a perder esa sensibilidad y más que entender el dolor de alguien que está narrando cómo se sintió y cómo fue sobrevivir al conflicto armado interno, lo mira más como poesía, como belleza literaria, lo cual disminuye el dolor a simplemente algo literario, a contar una historia. ¿Y qué es lo que pasa? Creo que en el conflicto armado interno surgió un fenómeno en donde se empezaron a contabilizar las muertes, pero nunca se llegó a profundizar realmente en el dolor que sintieron cada una de las personas que pasaron en ese contexto, que vivieron una guerra, un conflicto armado interno. Entonces, a mí me pareció muy nutricia la entrevista con May, porque nos dimos cuenta de que hay mucha belleza y riqueza dentro de nuestra cultura guatemalteca, pero usualmente se suele hablar solo de lo que más se escucha dentro de nuestra Guatemala son las heridas que hemos tenido, y por eso temas como el conflicto armado interno, la conquista de
de España hacia todas las colonias latinoamericanas, ha sido algo muy hablado y controvertido, pero siempre hablamos desde el dolor, siempre hablamos desde la herida que se nos dejó y nunca vamos más allá de entender este dolor y de alguna manera intentar curarlo o sanar estas heridas, lo cual me lleva a la repetición de Maruco, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es necesario conocer estas heridas, sí, pero para mí también es necesario conocer la riqueza que hay antes de eso. Es decir, ¿por qué dentro de nuestro sistema educativo no existe una manera de aprender un nuevo idioma maya? ¿Por qué en lugar de aprender cachiquel, mam, se nos enseña o se prioriza más bien el enseñar una lengua extranjera? Está bien, el inglés se entiende completamente que es una herramienta que nos puede servir y abrir muchas puertas porque casi todo el mundo habla inglés. Pero, ¿por qué se prioriza, por ejemplo, en mi colegio, donde se hablaba también italiano y alemán? En vez de esas lenguas, ¿por qué no vemos más allá acerca de la riqueza cultural que tiene Guatemala y empezamos a aprender cosas de nuestra historia como la numerología, la astrología, la astronomía que tenían los mayas, incentivar en analizar el Popol Vuh? Porque hay mucho simbolismo dentro de esas obras literarias. Y de esa manera nosotros podríamos conectar más profundamente con lo que somos como guatemaltecos, porque no somos el resultado o una copia barata de España. En realidad somos un país íntegro que tiene una historia propia, y esa voz creo que debe de ser escuchada nuevamente. Si bien los mayas están muy conectados con la naturaleza, creo que nosotros nos hemos olvidado también de eso. Y no solo con la naturaleza como el medio ambiente, también con nuestra naturaleza humana, con esa parte empática que puede conectar y hacer que la otra persona se sienta escuchada y valorada.